Primero que voy a tratar de distinguir es que cuando hablamos de el fin de los tiempos, no es lo mismo que el fin del mundo. Y eso está claro en las Escrituras. Yo voy a hablar hoy del fin de los tiempos, no del fin del mundo. Que repito, son dos cosas muy distintas. ¿Y cuál es la diferencia? Muy sencilla. Si usted lee algunos pasajes de la Biblia, por ejemplo, lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Pasó en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios destruyó esas ciudades? ¿Qué había en esas ciudades? Inmoralidades, corrupción, hasta que Dios se vio forzado a destruirlas. Y también nos habla la Biblia de otros pasajes antes incluso, de que la maldad había crecido tanto que decidió mandar un diluvio. ¿Han oído hablar de esa historia? ¿Quién es el personaje ahí? Amén. Y que para salvar un resto le mandó a construir una barca, más que una barca, una gran barcaza o una especie como de cajón en pleno desierto, porque el pobre Noé, cuando empezó a construir el arca, ¿qué decía la gente de él? Estaba loco. ¿Cómo que ese hombre se va a ocurrir construir en pleno desierto una barca o una barcaza para meter toda clase de animales y un pequeño resto de su familia para preservar? Entonces, esos antecedentes bíblicos nos dicen que Dios puede seguir obrando lo mismo. La diferencia es que lo que Dios va a hacer próximamente es muy diferente a Sodoma y Gomorra y a la historia de Noé, como vamos a tratar de ir explicando más adelante. Pero para darle consistencia a lo que voy a decir, vamos a empezar con la misma palabra de Dios y dicha por nuestro Señor. Para los católicos, para que quede claro, los católicos, nosotros que estamos aquí todos los domingos y las solemnidades, hacemos profesión de fe. De la profesión de fe, cuando rezamos el credo, nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo, que está sentado, ¿a dónde? La derecha de Dios Padre. Y desde ahí ha de venir a juzgar. O sea que es dogma de fe el retorno de Cristo. Porque a veces la gente se le olvida, no, ustedes están hablando como protestantes. No. Los protestantes se copiaron nosotros somos más antiguos que todos los protestantes. De muchas cosas, de hecho, iba tomado la palabra. Lo que pasa es que la Iglesia Católica, o muchos, nos hemos olvidado, muchos, de que esto está en la Escritura, de que el Señor subió a los cielos, pero volverá. Y advierte que vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? Sin avisar, puede venir esta tarde. Pero el tema no es cuándo venga, sino que Él nos hace una pregunta, o deja una pregunta. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará fe en la tierra? Fe. ¿Encontrará fe? ¿Saben por qué dice eso? Porque los tiempos que vivimos y lo que vamos a seguir viviendo son tiempos que la Iglesia define como apostasía. La palabra apostasía significa aquel que un día creyó, pero decide no creer nada. Ya no cree nada. Son apóstatas. Eso lo estamos viendo ya. Yo he predicado en España, he predicado en algunos países de Europa, y hace unos años el Papa decía, por ejemplo, que Europa, Juan Pablo II, decía que Europa estaba en una apostasía silenciosa. Así decía Juan Pablo II. ¿Y qué significa apostasía silenciosa? Mucha gente se declaraba no creer en Dios y nada de lo que es la Iglesia, pero lo tenía algo como muy reservado. Ahora ya no es reservado, ahora es abierto. Parece que la moda es decir, yo soy apóstata, yo no creo en Dios, no creo en locura, no creo en la Iglesia, no creo en nada de eso. Incluso algunos han ido más allá. Dice, bórrenme
de los libros de bautismo. Ni siquiera quiero que mi nombre esté en el libro de bautismo. Y hay páginas web donde la gente puede entrar y decir, borren. Pero locuras, el bautismo es una cosa que te dan y después se quitamos. No se puede. Porque el bautismo marca carácter para siempre, aunque tú te declares apóstata. Por eso Dios hasta lo último, dice el Señor a Santa Faustina, que Él espera hasta el último momento, aunque el alma haya sido apóstata, que no cree en Dios, a última hora. Esos son los salvados de última hora. ¿Se acuerdan del ladrón? Blasfemando todo lo demás, pero al final, Señor, tuvo la luz, perdóname. Hoy, le dice Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Son los salvados de última hora, pero ¡ojo! No todo el mundo tiene esa gracia. Así que no estoy esperando, bueno, yo voy a divertirme, a hacer de mi vida y después me arrepiento cuando sea viejo. ¿Y quién te dijo que vas a ser viejo? ¿Se acuerdan de estos días? El Señor le decía de aquellos necios que son ricos, acumulan. ¿Qué te van a llevar para la otra vida? Dice, era tan rico que digo, voy a tumbar estos graneros, lo voy a hacer más grande. Y le sale el Señor al encuentro, necio, esta misma tarde vas a morir. Y lo que has acumulado, mucha gente vive así, acumulando, teniendo. Desnudo venimos y desnudo nos vamos. Por más que acumulemos, no nos llevaremos nada. El beato Pedro de Guatemala, un hermano, que todas las noches en la colonia, en Antigua Guatemala, iba tocando la campanita diciendo, recuerda hermano que una sola alma tenemos, si la perdemos, no la recobraremos. Y así era su pregón, tocando su campanita, recuerda hermano que una sola alma tenemos, si la tenemos, no la recobraremos. Una sola alma. Bueno, ahora vamos a entrar en materia, para que ustedes vean que no es el Padre Teófilo, sino nuestro Señor. Y si ustedes le creen al Señor, hay que obedecerlo. En la Biblia, nosotros tenemos lo que se llaman los evangelios sinópticos. Sinopsis significa que están más o menos en la misma sintonía. Es decir, que coinciden en muchas cosas. De esos, los tres evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de Juan es otro estilo más profundo, pero lo que voy a leer del evangelio de Mateo está también en Lucas y está también en Marcos, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios, capítulo 24 de San Mateo. Voy a coger a San Mateo. Vamos a ver el versículo. Escribe en un papelito, Mateo 24. Sí, Mateo 24. Empezamos el versículo 35. Mateo 24. Dice la palabra de Dios. Cuando veréis pues la abominación, desolación predicha por el profeta Daniel en el lugar santo, el que leyere e entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en el terrado no baje a tomar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás en busca del manto. Ay de las que estén encinta y las que críen en aquellos días. Oren para que vuestra vida no tenga lugar en invierno ni en sábado. Sigue el texto. Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si no se acortasen aquellos días, nadie se salvaría. Mas por amor a los elegidos se acortarán los días aquellos. Entonces, si alguno dijere, aquí está el Mesías, no le crean, porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios para inducir a error, si posible fuera, esos a los mismos elegidos. Miren que les digo de antemano, si se dicen pues, aquí está,
en el desierto, no salgan, aquí está un escondite, no lo crean, porque como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del hombre. Donde esté el cadáver, allí estarán los buitres. Luego, enseguida, después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes del cielo se conmoverán. Entonces aparecerá el estandarte del Hijo del Hombre en el cielo, y se levantarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y majestad grande, y enviará a sus ángeles con resonante trompeta, y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, un día, para que entiendan un poco el pasaje, 15. los discípulos de Jesús, saben que los judíos tenían lo que se llama el orgullo del templo. ¿Qué significa? Que para ellos lo máximo que tenían era el templo de Jerusalén. Entonces ese templo era el símbolo de identidad de los judíos, era su orgullo nacional. Cuando uno lee ciertos salmos, uno puede captar qué tan importante era para los judíos el templo, porque había peregrinaciones en el año, 2 o 3 grandes peregrinaciones, donde iban al templo a congregarse y alabar a Dios. Por ejemplo, si usted lee el Salmo 121, dice: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Eso lo hacían en peregrinación cantando, como cuando en nuestros países hay santuarios que la gente hace peregrinaciones y va cantando. Entonces, cuando el templo de Jerusalén, que estaba en una de las 7 colinas de Sión, que es el templo construido por Salomón, el hijo de David, que fue reconstruido dos veces, la tercera ya no se ha vuelto a reconstruir. Según los estudios que se han hecho, ese templo era tan majestuoso que la parte que coronaba el santuario estaba laminado en oro. Así que imagínense cuando un judío a larga distancia, cuando pegaba el sol sobre ese templo, cómo resaltaría, ¿no? Era su orgullo. Y los discípulos dicen: Señor, mira qué belleza. Y el Señor le dice: eso que ustedes están viendo no quedará piedra sobre piedra, todo será arrasado. Es como que de pronto a usted lo agarran y le echan un balde de agua fría y lo desilusiona. Jesús desilusionó a sus discípulos. ¿Cómo es que lo más sagrado, lo más grande de nuestra identidad va a ser destruido? Incluso si ustedes leen y estudian las causas por las que Jesús va a ser sentenciado, basándose en una frase que él dijo: destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Y ellos dicen: ¿cómo tú dices que vas a destruir? 48 años duraron nuestros antepasados en construir esto y tú dices que lo vas a reconstruir en 3 días. ¡Blasfemo! Una de las causas, pero Jesús no estaba hablando de ese templo, aunque también habló de ese templo, pero en ese momento estaba hablando de su templo, el nuevo templo, porque ya ese antiguo templo ya no tendría razón de ser. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Hasta ahí vamos bien. Es importante que ustedes capten, ¿eh? Si no tienen, si les queda algo suelto así, pues con toda confianza, porque quiero que todo esté bien clarito. Entonces, ¿qué ocurre? Viene la destrucción. ¿Saben cuándo ocurrió lo que Jesús profetizó del templo, que no quedaría piedra sobre piedra? La historia lo registra. Está registrado en la historia universal. Ojo, no solamente bíblica. Si uno va a los antecedentes de la historia universal, encuentra que eso ocurrió. La pregunta es: ¿quién destruyó el templo de Jerusalén? Los romanos. Tito. Los romanos. Tito era el general de aquel entonces. ¿Por qué destruyen el templo? Primero, porque los judíos eran para los romanos como un pueblo rebelde. Ellos estaban esclavizados,
sometidos a los romanos, pero nunca se resignaron. Fue un pueblo que resistió la imposición romana. Ningún pueblo le gusta estar sometido a otro pueblo. Y la gente lucha por su liberación. Todos nosotros que venimos de América Latina, cuando los españoles comenzaron a mezclarse con los indígenas y posteriormente los mulatos, pero más con los indígenas, se creó una nueva tipo, una nueva raza, que son los mestizos, los criollos. Y después, pasados unos siglos, los criollos fueron dándose cuenta que ellos habían nacido aquí y todos los demás, y sentían que todavía teníamos que estar pagando el impuesto a España, y así empezaron las guerras, diríamos, de independencia. Eso para que entiendan un poquito. Entonces los judíos decían, ¿cómo va a ser? Nosotros, el templo, por eso que ellos tenían como una especie de malestar. Y también podemos entender a algunos de los discípulos de Jesús que eran sicarios. ¿Qué son sicarios? No hoy como lo entendemos que... No, los sicarios eran personas dedicadas a la rebeldía. Usaban puñales, eran como especie de guerrilleros que luchaban, hacían trifulca para tratar en algunas veces escaramuza, matando a romanos y todo lo demás. Entonces, ¿qué hacían los romanos? Brutalmente los sometían a crucifixiones. La crucifixión no empezó con Cristo, ya mucho antes era el tema de tortura peor que se podía hacer con un enemigo. La diferencia de Cristo es que aparte de crucificarlo, no solamente lo crucifican, sino que, porque la crucifixión no todas eran necesariamente con clavos, ¿no? O sea, y lo ponían, era un gesto de tortura que duraba días sin comer la persona, imagínense la posición, pero eso era como decir, a los que se rebelen contra Roma, esto le va a pasar, van a morir así. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces resulta que Jesús advirtió que no quedaría piedra sobre piedra. Los romanos, en una de las tantas rebeldías de los judíos, dicen, bueno, vamos a darle un escarmiento a este pueblo y vamos a destruir lo que más ellos quieren. Y efectivamente, según la historia, el cerco, ¿saben lo que es un cerco? O sea, nadie puede entrar, nadie puede salir. Y si en una ciudad amurallada no entra comida, ¿qué va a pasar? Fue tan terrible esto que dice, porque el cerco duró por lo menos unos 3 años. O sea, ellos tenían algunas cosas, porque David construyó en su momento algunos subterráneos donde la gente podía buscar agua y todo lo demás, pero llega un momento en que ya no hay comida. Se piensa incluso que entre los que morían, la gente comían a los muertos para poder alimentarse. No se extrañen, acuérdense, hace algunos años en Chile cayó un avión de unos futbolistas, cayó en pleno Andes, ¿y qué hicieron la gente? Lo único que hay que comer, vamos a comer los muertos, hay que subsistir. Fue terrible, es una historia real, así que no estamos hablando de cosas que son inventadas. Entonces se comían entre ellos, claro, los cadáveres. Entonces la tradición, ojo, o la historia nos dice que ya cuando llegaron a la desesperación, empezaron los romanos a invadir Jerusalén, destruyeron todo y no quedó piedra sobre piedra. Hasta el día de hoy, hoy que les estoy hablando a ustedes, no hay templo en Jerusalén, nunca más. Entonces la gran herida de los judíos, sobre todo los ortodoxos judíos, es la rabia de no poder tener un templo, pero se cumplió la profecía y ya no van a volver a tener más templo, según la Biblia. ¿Por qué? Porque el templo nuevo es Cristo, el Hijo de Dios, que todos tendrán que reconocer en su momento. Entonces, queridos hermanos y hermanas, pongan mucho cuidado. Jesús advirtió que esto iba a pasar, pero no solamente advirtió eso, advirtió otras cosas que van a seguir pasando. Pero hay mucha gente, y este es el problema, que están, como yo suelo decir, duérmete niño, duérmete ya. Muchos católicos están dormidos, muchos católicos no están advertidos, y por eso el Señor puede venir y mucha gente no va a estar preparada. Y hay que preparar al pueblo de Dios. Por eso decía que los curas tenemos una gran responsabilidad. Hay que hablar a la gente con la verdad, aunque duela.
porque estas cosas son muy serias. Y muchos no quieren hablar. Yo a veces pienso que por respeto humano y para no perder feligresía. Ay, no, la gente se va a asustar. Que se asuste. La cosa hay que decirla. Si Jesús hubiera caído, no voy al cielo porque voy a meter en problema. El cristiano verdadero, aunque no quiera, se meterá en problemas. Nosotros estamos nadando contra corriente. No espere que todo el mundo le aplauda. Si usted se decide hacer de Cristo, prepárese para la batalla, porque va a pasar fuera. Va a ser signo de contradicción. Lo van a crucificar. Así que si usted pensó que esto era, ay, goza, no. Prepárate también para la prueba. Todo es gozo. El gozo es bueno, pero el gozo pasa por la cruz. Y un cristiano que no se apoye en la cruz no será auténtico cristiano. ¿Queda claro eso? Sí. Bueno, seguimos. Entonces Jesús advirtió lo que vendría. Y primero nos dice, habrá una gran tribulación. Y la va poniendo por etapas. Antes, permítanme, cuando estos textos que nosotros leemos, la iglesia lo llama textos de versión literatura apocalíptica. Apocalipsis significa algo que está velado, pero que de pronto tú corres la cortina como de un teatro, ¿sí? Y comienzas a ver lo que hay en la escena, más o menos, ¿no? Entonces, el Apocalipsis, o los textos apocalípticos, que no solamente es el Apocalipsis de Juan, sino también hay un Apocalipsis de Daniel, está el mismo Apocalipsis que los apóstoles hacen, o los escritores, Mateo, Marcos, Lucas, también tienen su propio texto apocalíptico. Entonces, en este Apocalipsis, el Señor nos dice las cosas que van a ocurrir. Y vamos otra vez a recordar algunas que ya leímos. Cuando vienen, pues, la abominación, desolación, predicha por el profeta Daniel en el lugar santo. ¡Wow! La Biblia y la historia humana se va repitiendo en ciclos. O sea, cosas que han pasado pueden volver a pasar en ciclos. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay ciclos de cambio de estación, pero que vuelven otra vez las estaciones, van cambiando cíclicamente. Lo mismo pasa con la vida. Nosotros estamos en ciclos. Ciclo de niño, ciclo de adolescente, ciclo de viejo, ciclo de... Otra vez volvemos a ser niños, sobre todo cuando se es ya anciano, ¿no? Se vuelve otra vez como una especie de infancia. Entonces la vida es cíclica, muchos ciclos. Eso para que entiendan que ahora los ciclos también se pueden acentuar. Por ejemplo, ustedes no sienten que en estos tiempos vivimos cíclicos climatológicos extremos. Por ejemplo, cuando hace calor hace más calor, y cuando hace frío hace más frío. Y cuando debe llover, no llueve. O sea que el clima está como adulterado, como loco. Porque nosotros hemos contribuido a eso. El cambio climático corresponde a la responsabilidad de nosotros. Nosotros hemos hecho que la naturaleza... Fíjense, en el Pacífico existe una isla artificial creada de desechos nuestros. Plástico, todo... Es 2 veces más grande que Texas. Es una cosa impresionante. ¡Pura basura! Pero creada por nosotros. Cuando uno tira en el río o en el mar, las corrientes marinas van arrastrando esto y de forma... Entonces, el daño ecológico que hemos hecho. Pobres animalitos, todos lo tiramos, los peces que comemos, muchos que están hasta infectados. Hay muchas... Usted no se da cuenta que las enfermedades como el cáncer se ha multiplicado. Sí. ¿No se han dado cuenta? Y que no respeta edad, niños con cáncer y todo lo demás. ¿Por qué todo este desorden? La culpa es nuestra. Dios no tiene que ver nada en este asunto, ¿verdad? Porque es muy fácil siempre buscar en el otro lo que hizo Adán y Eva. Adán nunca aceptó que él había pecado. La mujer que me dice, y Eva tampoco aceptó. ¡La serpiente! Siempre estamos así, viendo el otro. Al hombre le cuesta aceptar su responsabilidad. Aprender a decir, yo pecador, yo. Papa Francisco decía esto. Yo pecador, no estar viendo el pecado en el otro, ver tu propio pecado y tu propia responsabilidad. Siguiendo este orden, el Señor entonces nos dice que vamos a ver la abominación. ¿De qué está hablando?
de que el santuario sería profanado. ¿Saben qué hicieron los romanos cuando entraron al santuario? Todos los vasos sagrados, lo que hizo también Nabucodonosor en su época, se los llevaron. En Roma incluso los brazos de siete venas, para que me entiendan, el candelabro de 7 brazos, perdón, eso era de oro puro. ¿Creen que los romanos lo dejarían ahí? Eso fue profanado todo. Es decir, entraron al santuario, al santo de los santos. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando Jesús murió, dice la palabra que el velo del templo, ¿qué? Se rasgó, como diciendo, ya no va a haber más barrera entre Dios y los hombres, que Él viene a mostrarse directamente. Pero los paganos entraron al santuario. Pero hay algo más. Si estoy diciéndole que la historia se repite en ciclos, significa que vendrá también un usurpador católico, un usurpador que va a entrar también en el santuario. Es decir, un anticristo. Uno que se va a oponer, cuidado, va a venir con mucha apariencia de piedad y con capacidad de hacer prodigios, milagros, y que la gente va a quedar atraída. ¿Sí? Lo dice la palabra. Todo esto se va a dar. Y todo indica de que estamos muy cerca de estos acontecimientos. Pero dice el Señor, el que esté en los terrados, más adelante decía, además el templo, bueno, lo primero, la profanación del templo. Hoy en día el santuario, que es nuestra alma y que Dios ha querido también preservar, también el demonio quiere tomar posesión de nuestro santuario, de nuestro templo. El demonio quiere usurpar, quiere sentarse en el corazón de nuestra vida. Y dice, y él aparte, los discípulos, diciéndole, Señor, esto es cuando me adelantó un poquito. Dice entonces, porque habrá entonces una tan gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora. Mira, a mí me hace mucha gracia, hay unos programas aquí en los Estados Unidos que lo dan en Panamá también, de mucha gente, los preppers, creo que se llaman, son gente que se preparan, próperes, gente que se está preparando para la tribulación. Pero ¿cómo se están preparando? Con armas, para luchar con Dios mío, pero qué mentira del diablo, almacenando comida, bodegas, sitios de escape. ¿Qué cosa tan mentirosa le está suscitando el demonio? Esa es la forma que se están preparando. Miren, pero hay una cosa que nos debe dejar nosotros como lección. Si la gente del mundo, ellos saben que va a haber una crisis global y se están preparando, aunque equivocadamente, ¿cuántos católicos deberían también prepararse y no se están preparando? O sea que la gente del mundo, como dice el Señor, nos lleva muchas veces ventaja. Son más astutos, aunque estén equivocados. Pero usted habla con católicos y mucha gente no sabe de estas cosas. Está en Belén con los pastores. No se están preparando. ¿En serio? Por eso es importante crear conciencia, porque esto no es juego de niños, hermano. Cristo va a volver. Y bendito los que estén preparados, aleluya. Bendito los que saben que no van a ser sorprendidos. Porque nadie sabe el día ni la hora.